Sí, la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Le invito a orar. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Después de haberte adorado, Señor, después de haber buscado tu rostro en la oración, pedimos que tú nos guíes en esta tarde, en este tiempo que estaremos en tu palabra meditando. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, que tú seas el que hable en este lugar, que todos podamos recibir el consejo de tu palabra. Señor, mi vida la pongo en tus manos como instrumento. Límpiame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Me da mucho gusto verlo esta tarde aquí en la casa del Señor. El verlo aquí me hace ver o entender que usted quiere y desea que Dios le hable. Y eso es importante, es el mejor lugar para el cristiano en la casa del Señor. Esta tarde el tema es conocer al Dios desconocido. Conocer al Dios desconocido. Llegamos al capítulo 17, un capítulo maravilloso que registra la historia de la iglesia primitiva, en la cual nos habla después del segundo viaje misionero de Pablo, fundando las iglesias en Filipos, en Tesalónica y en Berea, ciudades en las cuales él llevó a cabo la gran comisión, allí en lo que se conoce hoy como Grecia y Turquía. Él llega a esos lugares predicando el evangelio juntamente con Lucas, con Silas y con Timoteo, que los deja atrás. Según el versículo 16 del capítulo 17 nos habla: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Encontramos entonces que Jesús guía al apóstol Pablo a Atenas, dejando atrás a sus compañeros, y él se enfrenta contra una ciudad que estaba totalmente guiada a la idolatría. Algo muy importante que tenemos que entender aquí en estos versículos que estamos leyendo, que habla acerca de que Jesús vendría y traería un mensaje. Estaba leyendo un poco el versículo 29 y 30 del mismo capítulo de ahí del libro de los Hechos. Algo muy importante que tenemos que esta tarde no perder de vista y entender acerca de nuestro Dios. Allí en el capítulo 17, versículo 29 y 30 dice algo muy importante. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y encontramos entonces un pasaje en el cual Jesucristo manda a todos que se arrepientan. Leyendo ese versículo en particular, me encontraba con un poco de historia que nos habla a movimientos que se levantaron durante ese tiempo, algunos proliferando acerca de que solamente Jesús era la razón para vivir de la iglesia. Se levantaron movimientos como que solamente el Espíritu Santo era la guía de la iglesia. Pero le invito a Juan capítulo 17, versículo 1. Juan 17, 1. Y aquí encontramos algo muy importante, porque encontraba acerca de aquellos movimientos que se han levantado, no hoy, sino ya tiempo atrás, años, siglos atrás,
donde proliferan que Jesús es el centro. Y encontramos que la Biblia nos enseña algo distinto. No quiero decir que Jesús no sea el centro del Evangelio, lo es. ¿Qué tiene Juan 17? Estas cosas habló Jesús, y levantándose los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, ¿de qué dice? Es decir, Jesús nunca vino a predicar de él mismo. Él vino a predicar ¿de quién? De Dios, del Padre. Versículo 2, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Encontramos en este pasaje algo muy importante acerca de que Jesucristo, dándole la gloria al Padre, porque esa era el propósito que él tenía. Vamos a ir a Hechos 17, 21, es un poco de introducción antes de abordar el pasaje que leímos, porque esto es clave, hermanos. Esta tarde tenemos un mensaje acerca de Dios, conocer a ese Dios desconocido que Pablo menciona en este capítulo 17. Dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo que, hermanos, algo nuevo. Y algo nuevo que Pablo les predica a los atenienses tiene que ver con un Dios que habla de la eternidad, con un Dios que nos da la salvación para una eternidad. Y es algo nuevo que comienza Pablo a predicar en Atenas. Y vamos a ver algo muy importante esta tarde que tiene que ver con la eternidad, porque para conocer al Dios desconocido que Pablo predica en Atenas, tenemos que conocer a ese Dios. Número 1, vamos a conocer qué es la vida eterna, hermanos. ¿Sabe usted qué es la vida eterna? Es muy importante, a veces nos hablan, nos predican o escuchamos acerca de la eternidad. Fue algo nuevo que Pablo le habló a los atenienses. Y en Juan 17:3, que ya leímos, encontramos un versículo que nos habla acerca de la vida eterna. Y nos da la respuesta de la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Hay quien piensa que la vida eterna es un tiempo que está más allá. De acuerdo a la Biblia, nos da la definición que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? La vida eterna no solamente está encerrado en un tiempo, sino que la vida eterna habla de un estilo de vida que comienza conociendo a Dios. No podemos vivir la vida eterna después de que muramos. La vida eterna la vivimos en el momento que conocemos a Dios a través de Jesucristo. Hay quien piensa en el último minuto de su vida, en el último segundo, pedirle perdón a Dios y comenzar entonces la eternidad. Ese es un error. La eternidad no se comienza cuando morimos, la eternidad se comienza desde el momento que le entregamos nuestra vida. Vaya conmigo a Juan 17:3. Quería leérselo, pero sí es importante que me acompañe. Juan 17:3. Porque de aquí comienza el apóstol Pablo a hablarle a los atenienses acerca de ese Dios que ellos no conocían, que adoraban, pero que no conocían. La vida eterna, hermanos, no es un tiempo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que dice, hermanos, verdadero. Entonces nos habla que la vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Y es lo que esta tarde Dios va a ayudarnos a entender el tema, conocer al Dios desconocido. A ese Dios que quizás para ti que estás en un templo nunca has conocido. Porque quizás lo ves lejos. Juan 14:6. Juan 14:6, cuando Cristo viene a esta tierra, Él viene para darnos vida, pero esa vida tiene que ver con un conocimiento de Dios en todas las dimensiones. Dice Juan 14:6, un texto muy conocido, Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí la palabra verdad tiene que ver o se refiere a la verdad acerca de Dios. Porque antes de Jesucristo había una verdad desde el punto de vista religioso de Dios. Hay mucha gente en las iglesias que no conoce al Dios de la Biblia. Está tan cerca de Él, pero nunca le ha conocido. Y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad para que tú te acerques a Dios. Para que tú te conectes con aquel Dios que es eterno. Esa es la vida eterna. Y una de las áreas del cristianismo importantes o características del cristiano es que tenemos que conocer a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Dios? Me decía un ateo, yo no creo en Dios. Yo rechazo la idea de que Dios existe. Yo le contesté esta pregunta y le digo yo a él, ¿tú conoces el cosmos? ¿Tú conoces el universo? ¿Has estado tú en el universo? ¿Conoces las estrellas? ¿Has estado allá? Y me dice, pues no. Entonces, ¿cómo crees en algo donde tú nunca has estado? ¿Cómo crees en algo o en una cosa en la cual tú nunca has palpado? Y se quedó pensando, no pudo contestarme. Y le digo, se requiere más fe para confiar que eso existe. Y no que Dios que nos habla a través de su creación, que Él existe. Jeremías 9:23. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Porque lo más triste sería que estemos tanto tiempo dentro de un lugar como la iglesia y nunca conozcamos a Dios. Y que nunca participemos de la vida eterna. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en la sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Importante lo que sigue a continuación. En entenderme, ¿y en qué, hermanos? En conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la eternidad, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos. Que tengamos la vida eterna. Que tengamos ese contacto, esa conexión con Dios. Y a veces a nosotros nos hace falta eso, hermanos. Porque pertenecemos a una iglesia, pero no hemos conocido a Dios. Y Dios nos desafía esta tarde a que le conozcamos. Mire cómo le explica un poco más Oseas capítulo 6, versículo 6. Conocer al Dios desconocido, que fue el tema del apóstol Pablo a los atenienses, cuando se encuentra que una ciudad estaba totalmente siguiendo la idolatría y eran muy religiosos. Tiene Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento más que holocaustos. Dice Dios, a mí me interesa más que la religión, que sepas quién soy yo. Interesante. Sacrificio y holocaustos tenían que ver con la religión judía. Matar un cordero de un año, hacer sacrificios. Lo que es holocausto y sacrificio tenía que ver con la religión. Y lo que Dios dice aquí en el versículo 6 de Oseas 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que Dios está dando a entender, lo que yo quiero, no es que seas parte de una religión, ni tampoco que pertenezcas a un movimiento, sino que sepas quién soy yo. Es interesante que Dios esta tarde nos esté hablando a nosotros, a los cristianos, que le conozcamos a Él. ¿Usted lo conoce? ¿Sabe quién es Dios? Porque la religión al final no va a ayudarnos, hermanos. Dios está más interesado en que nosotros le busquemos a Él. Efesios capítulo 2, versículo 2. Encontramos que el apóstol Pablo también habla de la necesidad de que el hombre conozca a Dios verdaderamente.
Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin qué, hermanos, sin Dios en el mundo. ¿Sabe que esto éramos algunos de nosotros? Estábamos alejados de las promesas, pero aún más sin conocer a Dios. Porque a Dios, hermanos, se le tiene que conocer. Dios nos desafía a que le conozcamos a ese Dios de la Biblia, a ese Dios que solamente puede transformar nuestras vidas. Vamos a ir a Hechos 17:23. Ahí concluimos la introducción y damos paso a lo que es el pasaje que leímos. Porque esta tarde es muy interesante, hermanos. Creímos que a Dios no le interesa tanto que seamos parte de una religión, sino que realmente le conozcamos a Él. Dice Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros ¿qué? Santuarios, que tiene que ver con la religión, hallé también un altar, fíjese, otra cosa que tiene que ver con la religión, en el cual estaba inscrito esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo, ¿qué dice? El apóstol Pablo, con sabiduría de Dios, ve que tiene la gran oportunidad de hablar de Dios a estos religiosos. Tenemos que ver entonces que hay tres cosas importantes que tienen que ver para conocer a Dios. Número uno, a los que anotan. Para poder nosotros conocer a Dios, tenemos que pasar por tres áreas o entender tres áreas. Número uno, reconociendo qué es Dios. Número dos, reconociendo quién es Dios. Y número tres, reconociendo lo que Dios está haciendo. Esas tres áreas son importantes para poder conocer a Dios. Repito, reconociendo que es Dios, reconociendo quién es Dios y reconociendo lo que Dios está haciendo. Esto tiene que llevarnos a nosotros a entender para poder conocer al Dios de la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a contestar el primer factor, por decirlo así. ¿Qué es Dios? Porque la pregunta importante que surge es: ¿cómo yo me voy a presentar delante de Dios si yo no creo que Dios existe? Tenemos que saber qué es Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que pasar? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para poder yo conocer qué es Dios, yo tengo que pasar por el proceso de que Él es Dios. Yo le mencionaba el ejemplo del ateo, que niega a Dios, pero cree en un universo, que cree en un cosmos, que no conoce, que sabe a través de libros, pero que nunca ha estado allá, y que le da más veredicto a eso que a la existencia de un Dios. Entonces tenemos que creer que Dios existe, crea que le hay. Ahora, ¿cómo vamos a saber que ese Dios existe? Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice cómo nosotros podemos llegar a la posición, a la postura de que realmente el Dios de la Biblia existe. Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Jesucristo, que está en Él, en el seno del Padre. Él, Cristo, le ha dado, ¿qué dice, hermanos? Es decir, ¿cómo conocemos a Cristo? Perdón, a Dios, a través de Cristo. Lea conmigo una vez más Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿qué dice, hermanos? A conocer. ¿Cómo conocemos al Creador? A través de Jesucristo.
Él es el que nos va a dar la pauta para que nosotros comencemos a conocer a ese Dios que está en los cielos. Ahora, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Qué es Dios? Algo muy interesante que encontramos en la palabra, Hechos 17:23, el apóstol Pablo comienza a dar razones acerca de qué es Dios. Hechos 17:3 encontramos las razones por las cuales el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del Creador. Ya tiene Hechos 17, versículo 23. Vamos a leer el 24. Y comienzan las razones. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. En primer lugar, Pablo dice que este Dios que ellos no conocían es un Dios creador. ¿Un Dios qué, hermanos? Creador. Para conocer a Dios tenemos que entender que Él es un Dios el cual ha creado todas las cosas. Salmos 146, versículo 5. Salmos 146, versículo 5. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo tengo que ver acerca de que Él es un Dios creador. ¿Ya lo tiene? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. Dice el Salmo 146, versículo 6, que Dios, el Dios de la Biblia, es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ese es el Dios creador que tenemos nosotros. Ese es un Dios el cual ha creado todas las cosas y al cual tenemos nosotros que rendirnos. Ahora, no solamente es creador. Yo me quedé perplejo al leer el Salmos 94, versículo 10. Le invito a leerlo conmigo. Salmos 94, 9 en adelante. Hablando de que Dios ha creado todas las cosas, Él tiene la potestad. Salmos 94, 9, ¿lo tiene? Me sigue con su vista. El que hizo el oído, pregunta, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Esto es terrible. Interesante que se nos funden los fusibles. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Cómo se obtiene la inteligencia? ¿Cómo alguien que crea la ciencia no puede juzgar a aquellos que hacen las cosas? Dice el versículo 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Lo que está diciendo este Salmos 94 habla acerca de dónde proviene la inteligencia, de dónde proviene el oído, de dónde proviene la vista, el origen de aquellos juicios. Dice el versículo 9, el que hizo el oído. ¿Quién hizo el oído? Dios. La pregunta es, ¿no oirá? Si Él fue el que creó el oído, ¿no podrá escuchar? Claro que sí. El que formó el ojo. ¿Y hay quien lo formó? Dios. Ahora, ¿no verá Dios si Él fue el que creó los ojos de los seres humanos? Claro. El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Claro que sí, hermanos. Y esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta acerca de que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que buscarlo porque Él es un Dios creador.
Debemos de reconocerlo como Dios porque Él es un Dios que crea todas las cosas. Mire lo que dice el primer libro de Crónicas 28:9, que nos da un consejo esta tarde a nosotros. Primer libro de Crónicas 28:9. Aquí le habla Dios a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones ¿de cuántos? De todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, Salomón, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Encontramos aquí acerca de ese Dios que tiene que reconocer Salomón, ese Dios que es perfecto, que conoce los corazones de todos y que entiende todo intento de pensamiento. Ese Dios es el que le estaba presentando Pablo a los atenienses. Ese Dios que es creador, ese Dios que es eterno y ese Dios que transforma y que cambia las cosas. Que esta tarde Dios quiera hablarnos a nosotros a través de su palabra. Vamos a concluir Isaías capítulo 40, versículo 12. Porque es muy interesante, que es muy importante conocer a Dios. Pero tenemos primero que entender qué es Dios. Dios es un creador. ¿Tiene Isaías 40, 12? ¿Ya lo tiene? Me sigue, me alcanza. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y aquí no quiere decir que Dios tiene manos. No. Esto es simbólico porque Dios es espíritu. Pero usa o emplea la simbología aquí la Biblia para que entendamos nosotros la capacidad y la magnitud de nuestro Dios. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios que nos desafía a nosotros, su creación, a conocerle. No a través de una religión, a través de una comunión, a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a concluir Isaías 45, 18. Y ahí lo dejamos. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El ateo que decía que cree en el universo y no cree en Dios, es algo que estremece. Porque creen aquello que está y que nunca ha ido. Pero la Biblia dice que este Dios en el cual creemos usted y yo, es un Dios que creó los cielos. Es un Dios que le dio forma a la tierra. Y que le dio forma y que la compuso. Aún más. Dice que no la creó en vano. La creó con un propósito. ¿Para que fuese qué? Habitada. Por eso usted y yo estamos en esta tierra.
porque a Él le plació que viniéramos a vivir a esta tierra. Pero no solamente venir a esta tierra para trabajar y comer, sino para darnos cuenta que tenemos que conocerlo a Él. La vida eterna, iglesia, comienza conociendo a Dios. No esperes que vas a llegar a la eternidad cuando mueras y partas de esta tierra. No. La eternidad se comienza en el momento que conocemos a Dios a través de Jesucristo. No esperes hasta el último segundo de tu tierra, de tu vida en esta tierra, para entregarle tu vida a Cristo. Si tú quieres experimentar la eternidad, puedes hacerlo hoy, cuando le entregues tu vida a Cristo y comiences a conocer a este Dios que nos habla la Biblia, de que Él es un Dios creador y poderoso. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde. Le invito a que incline su rostro. Dios, gracias te damos. Señor, nos desafías porque pensamos que te conocemos, pero al ver que tú eres un Dios tan grande, un Dios creador, hoy nos desafías a aquellos que quizás cómodamente están en una religión, para que ellos den ese paso de conocerte a través de Jesucristo. Ayúdanos para no solamente ser parte de una congregación, sino parte de una experiencia, conociendo a ese Dios de la eternidad, que no solamente es un tiempo, sino es una manera de vivir en Cristo Jesús. Ayúdanos como iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Puede ocupar su lugar.